Muy buenas noches. Desde Atrévete, difundiendo el conocimiento, tenemos el placer de presentar al señor Leandro Rodríguez Valverde, graduado en Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en Sismología y Física de la Tierra de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Realizó su estadía en el Departamento de Magnetismo Terrestre de Cambridge Institution of Washington. Leandro es miembro del Centro Internacional de Física Teórica de la Triestra, Italia. Es representante del Perú en la Asociación Internacional de Sismología y Física de la Tierra y también de la Comisión Sismológica de América Latina y el Caribe. Además, fue declarado docente extraordinario de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la Universidad Santiago de Antúnez de Mayolo. Ha sido distinguido con la Medalla del Dios Wari de Chavín por la Dirección Regional de Ancash y declarado Patrimonio Cultural Vivo de Ancash por méritos científicos propios. Su trabajo se ha centrado básicamente en el pronóstico de sismos, peligro y riesgo de sismos y en el desarrollo de proyectos relacionados con la mitigación de los efectos de los terremotos. Tiene además una permanente preocupación por la prevención a los desastres naturales. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur. En esta oportunidad, Leandro tocará el tema de ¿qué hacer cuando se presente el megaterremoto? Bienvenido, Leandro. Muchas gracias, Lola, por la presentación. Espero que hay una cosita que quisiera decir en tu presentación. No existen los desastres naturales. Los desastres no son naturales. Claro, los desastres son es un producto histórico-social, ¿no? Que es básicamente, se refiere a los problemas que tiene una sociedad, que de alguna forma vive en contradicción con su medio ambiente o ignorando su medio ambiente y en contradicción con las amenazas a las cuales está expuesto, ¿no? Ahí es donde comienzan los desastres. Obviamente lo que estamos observando en estos días, por ejemplo, ¿no? Hace 6 años nos golpeó el Niño Costero y ocurrieron las mismas cosas que ocurren ahora. Aluviones en Punta Hermosa. He visto ahora un video en Punta Hermosa que pasó hace 6 años y parece que fuera la primera vez. Se sabía exactamente por dónde estaba yendo el agua, por qué iba a ocurrir el desborde. No se ha hecho absolutamente nada. Sí, el problema de nuestra sociedad es que tiene pues el antivalor de que no aprendemos a aprender. No hemos aprendido a aprender tampoco, ¿no? Creo que eso es desde el colegio, nos enseñan eso. Somos personas que en la primaria nos dicen lo que tenemos que hacer, en la secundaria nos dicen lo que tenemos que hacer, en la universidad también a veces nos dicen lo que tenemos que hacer, y cuando salimos de ahí estamos buscando un trabajo donde nos digan qué tenemos que hacer hasta que nos retiremos. No hay esa capacidad, digamos, de aprender, de poder mirar una serie de elementos en los diferentes campos del conocimiento para poder trabajar, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿no? Somos muy amnésicos, ¿no? O sea, nos olvidamos de las cosas. No existe digamos, una memoria colectiva que pasa de generación en generación donde se aprende. Y en este aspecto es fundamental, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de lo que es memoria colectiva. En el terremoto del 2011, en Japón, que fue un terremoto muy grande, cuyo periodo de recurrencia debe estar pues cientos de años, tal vez más de 1000 años. Entonces, ahí en una isla no había fallecido mucha gente. No sabían por qué había ocurrido eso, porque en la isla también se había dado el tsunami, que fue lo que verdaderamente afectó mucho a Japón, lo que le causó muchas víctimas. Sin embargo, en esa isla no había muerto mucha gente. Entonces, cuando fueron a investigar qué cosa había ocurrido, los pobladores le dijeron, bueno, nosotros sabíamos que si venía un terremoto de esta magnitud, teníamos que irnos a esa colina. Y había otra colina más cercana,
y le preguntaron los investigadores que vinieron a esa columna, que por qué a esa isla, ¿por qué no fueron a esta colina? Ellos decían, porque si íbamos ahí, íbamos a morir. ¿Cómo sabían eso? Nuestros ancestros nos dejaron un mensaje diciendo que si íbamos a esa colina moriríamos. Y nos dejaron el mensaje de que si venía un terremoto de este nivel, teníamos que irnos a esa colina para salvarnos. Donde en teoría debían haber ido, había un fenómeno donde chocaban dos olas y se cubría absolutamente la colina. Entonces, ¿qué había pasado? Que hacía 1150 años había ocurrido un terremoto similar. Y ellos habían dejado un mensaje digamos, que pasó 58 generaciones, incluso había algo escrito, donde lo que habían hecho ellos para salvarse. Y ese mensaje, digamos, salvó vidas. Ya en ese momento todo había colapsado. La ciencia y la tecnología no pudieron hacer nada. Pero ese mensaje enviado hace más de 1000 años le salvó vidas. Es un ejemplo de lo que puede hacer la memoria colectiva, ¿no? Obviamente una sociedad como la japonesa, pues, una sociedad muy diferente a la nuestra, ¿no? Con una cultura muy, muy distinta, etc. Nosotros no solamente no tenemos memoria en el problema de los desastres, ¿no? Sino también el problema de todo tipo, ¿no? Política, etc. Perdemos la memoria. Entonces, en caso de Huaraz, por ejemplo, en el caso del 41, hubo un aluvión que se llevó medio Huaraz, se desbordaron 2 lagunas. Bueno, mi padre me contaba, ¿no? Me contaba lo que él justo había estado viendo al colegio y en ese momento venían unos amigos y corrían, le decían, Cholo, corre porque se viene un volcán. Y llegaban que era un volcán. Mi padre caminó todavía una cuadra y vio como un cerro pasaba pues como a unos 50 o 100 metros de él, ¿no? Y salió corriendo. Me contó toda esa experiencia. Yo también he contado mi experiencia de haber pasado el terremoto del 70 a mis hijos, ¿no? Sin embargo, eso no ha sido siempre así. Olvidamos, volvemos a cometer los mismos errores. En todo el cauce del aluvión del 41 está lleno de casas, ¿no? Llenecito de casas. Y lo único que se hace es tratar de desaguar la laguna y bueno, es pensar que en esto vamos a poder avisar a la gente para que tenga pues 30 minutos, probablemente que demore el agua en llegar ahí, si se desborda para poder protegerse agua recaudo. Pero lo curioso es que cuando uno va a esa zona y a cualquier persona le pregunta y le dice, ¿tú sabes lo que vas a hacer si en este momento hay una alarma de aluvión? ¿A qué parte vas a ir para sentirte seguro? El 80% no sabe. Es así. En la parte de Ranreirika, el 62, hubo un aluvión que desapareció la ciudad. Vino un pedazo del Huascarán, sin sismo, sin nada, simplemente se vino y se llevó a Ranreirika. El 70 volvió a llevarse a Ranreirika y se llevó a Yungay la luz que fue generada por el sismo del 70. Una pared de Huascarán se desbordó. Ahora anda Ranreirika, lleno de casas. Yungay también está generando casas en las zonas donde ha llegado el aluvión. Claro que además es un poco distinto, ¿no? Pero es así. Entonces, ¿qué hacemos con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en estos momentos? Lo que hace, digamos, la política, la organización social que nosotros tenemos en el Perú es construir desastres. Construimos desastres. Entonces, simplemente hay que esperar sentados para poder, digamos, experimentar Desastre. algo como lo que ha ocurrido pues, en Turquía, ¿no? Sí, definitivamente creo que no solamente la experiencia de algunas personas que han vivido diferentes tipos de terremotos en diferentes zonas, con todos los pesares que pueden haber tenido, tengo entendido de que muchas familias no les transmiten a sus hijos esa juventud. Es ignorante total de lo que viene a ser un verdadero desastre de esa naturaleza. Y cuando ocurren, por costumbre, siempre se les echa la culpa a las autoridades porque se llevó a tu casa, ¿no? Entonces, uno de los factores más importantes que estoy entendiendo sobre tu conversación es que la importancia de poder informar a nuestros hijos, nietos, nosotros que somos personas adultas, sobre esos acontecimientos y no solamente decirles mira lo que pasó, sino hacerles sentir ese
ese temor, ese pánico, esa situación real que es la que en cualquier momento puede ocurrir, ¿o me equivoco? No, sí, la idea, creo yo, es educar, ¿no? Educar, primero, nosotros creo que desde el colegio tenemos que aprender historia de los desastres, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el medio ambiente donde vive un niño en Arequipa es muy diferente al medio ambiente que vive un niño en Huaraz, ¿no? Las amenazas son un poco distintas. Y obviamente los que viven en Lima mismo, en el Callao, etcétera, ¿no? Hay diferentes amenazas que están expuestos. Entonces, el colegio debe ayudar a crear una conciencia de ese tipo, ¿no? De preocupación de esas amenazas y hacer la vida no en contradicción con esas amenazas, sino, digamos, preparándonos para vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? En paz con la naturaleza, como decía Alberto Giesecke, ¿no? Ahora, dentro de nuestro país, pues existe toda una serie de organizaciones, ¿no? Que trabajan sobre esto, miran esto, hay unas exposiciones que uno ve, pues, unos cuadros espectaculares, ¿no? Sin embargo, de ahí hasta lo del pueblo, hay una interfase donde no se llega, ¿no? Por ejemplo, el otro día me mandaron, Hugo mismo me mandó una copia de un informe que se ha hecho de diagnóstico hace como 10 años de esto, donde se ve pues todas las amenazas, los sitios peligrosos de Lima, cuánta gente vive acá, vive allá, ¿no? Cuántos van a morir cuando venga un terremoto, alrededor de más de 50.000 personas, cuántos van a quedar heridos, 300.000 personas, muy bien. Y entonces la conclusión es, bueno, podemos hacer mejores estudios, etcétera. Pero digamos, yo digo, ese informe, ¿de qué sirve, no? En el sentido de que, ¿qué cosa dice que hagamos para poder evitar lo que se plantea ahí? Es como cuando yo diría, le hago estudios a un paciente, ¿no? Está enfermo, pues, y descubro que tiene tal vez una enfermedad grave, le hago resonancia magnética, le hago, pues, un montón de estudios, análisis, qué sé yo, y diagnostico, digo, bueno, este tiene tales cosas, ¿no? Pero en mi conclusión le digo, tenemos que hacer exámenes más finos porque hay aparatos más esto, pero en ningún momento digo, bueno, ¿qué tratamiento le voy a dar para salvarlo, para mejorarlo, su salud? ¿Qué voy a hacer? Es decir, yo estoy sabiendo que 50.000 personas van a morir. ¿Qué tengo que hacer para que no mueran esa cantidad de gente? ¿Qué acciones tengo que tomar para ello? ¿No es cierto? Entonces, definitivamente en el estado en que nos encontramos es por la mala política que tenemos, ¿no? O sea, tú ves invasiones, ¿no? La gente invade situaciones, no lo hace porque son gente mala, sino por necesidades muchas veces, y hay otros factores también que entran ahí, y ahí ya se crea un problema, ¿no? Y, por ejemplo, esa gente invade una zona peligrosa, se inunda esa zona, se inunda. Entonces el Estado va y les ayuda. Automáticamente al ayudarlo lo legalizan. Existe lo que se llama el derecho expectaticio, que cuando se hace eso lo legalizan. Entonces, uno tiene que pensar, pues, que, digamos, una política inadecuada, la gestión equivocada, como vemos lo que ocurre en el país, ¿no? Y de los alcaldes, etcétera, desde arriba hasta abajo, genera esto, ¿no? Genera un caos total. Y cuando viene un problema, como por ejemplo la pandemia, se refleja todo lo malo que se te ha hecho en una sociedad, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes un sistema de salud complicado antes de la pandemia, y cuando viene la pandemia es un caos total. Se manifiesta la total desorganización, el desgobierno, se manifiesta la falta de infraestructura, la falta de personal o la mala gestión de todo eso, se manifiesta la corrupción, se manifiesta la necesidad de que la ciencia pueda haber entrado hace tiempo para poder, digamos, tener ahí un impacto importante. Todo eso se manifiesta cuando viene un problema como este tipo, ¿no? Igual. Y obviamente nosotros todavía en el Perú, pues, estamos acostumbrados a vivir interpretando la realidad en base a mitos y creencias, ¿no? Todavía no tenemos una sociedad cuya cultura vaya acorde con la ciencia, que es lo que tiene que ser, ¿no? Una sociedad que tiene una cultura acorde con la ciencia, le pide a la ciencia para que resuelva sus problemas, ¿no? No estamos haciendo misas o rezando para que se cure una persona o para que haga. Yo creo que eso es una cosa muy personal, que cada quien puede hacerlo.
actuamos y decimos, bueno, vamos a solucionar los problemas y si queremos, recemos las 24 horas del día. Pero eso no es nuestra cultura. Así formamos a los chicos desde abajo hasta arriba y obviamente están las consecuencias de qué clase de cultura tenemos. Entonces uno va a, digamos, eso es lo que genera y por supuesto todos los políticos y las personas que toman decisiones son unos analfabetos científicos. Entonces, uno crea algún problema, por ejemplo. En Ceresis hace más de 20 años generamos un proyecto que se denominaba reforzamiento de viviendas de adobe. ¿Por qué? Porque en el terremoto de 70 Huaraz colapsó porque todas sus viviendas eran de adobe y bueno, pues hubo un montón de muertos en muchas ciudades del Callejón de Huaylas y se sabe que el adobe no responde bien a una solicitud sísmica. Pero obviamente el adobe está ahí, la materia prima está ahí, la gente va a seguir construyendo con adobe en muchas partes. Uno va al Callejón de Huaylas y encuentra pues muchas casas nuevas de adobe. Entonces, en esa época se empezó a hacer experimentos en la Universidad Católica con una mesa vibradora para reforzar viviendas. ¿Cómo se reforzaban para que esa casa no lo mate al poblador? Entonces se logró un reforzamiento con mar y soldados, etcétera, etcétera. Toda la información está en la página web de Ceresis. Luego se fueron a diferentes lugares, a Arequipa, a Moquegua, digamos a Tacna, a Trujillo, a Huaraz, para reforzar casas de los pobladores, es decir, reforzar algunas casas, ¿no? Y esas casas han soportado terremotos en el 2001, en el 2007, y han respondido bien. No se pensaron que iban a aguantar tanto, pero no les ha pasado nada, lo cual no era la idea. Entonces, nosotros como Ceresis nos acercamos a estas zonas, especialmente a Huaraz, que yo soy huaracino, y le dije al alcalde, firmamos un convenio para hacer esto. Muy bien, firmamos el convenio. La idea era transferir esto porque no tuvimos ese impacto que hubiésemos querido, en el sentido de que si el alcalde es una persona que tiene cierta formación científica o entiende el problema y sabe que en su pueblo hay esa situación, lo que haría es decir, bueno, todo el que va a construir con adobe refuerza con esta técnica que ha hecho Ceresis. Y eso cuesta baratísimo, ¿no? La malla se compra en la ferretería de la esquina, etc. Bueno, no hicimos nada durante 2 años que firmamos el convenio, porque para esa persona eso era una prioridad absurda, ¿no? Entonces, el problema está ahí, ¿no? En la parte política, donde la gente que gobierna están pues alejados totalmente de la ciencia y piensan que, no sé cómo piensan que van a solucionar los problemas en un mundo donde todo es ciencia y tecnología. Y donde la gente que gobierna o vivimos indiferentes a eso o sin saber lo que es eso, entonces es, como decía Carl Sagan, es una combinación de desastre, ¿no? Entonces, Claro, ese es el problema. Yo creo que ahí comienzan. sí, Entonces, descanse en qué? En la educación, pues, la parte educativa, ¿no? sí, definitivamente considero que la educación es la base de todo buen cimiento. Justamente hace unos días me pasaron un video de una señora que rezaba al cerro para que no se le caiga encima. Y las demás pobladores le gritaban, salga, salga. Y ella seguía rezando y el cerro se le vino encima. Entonces, la falta de, la verdad que ante estas cosas uno no sabe cómo explicarlas, ¿no? La inconsciencia del ser humano hace que se hagan tantísimo daño a la humanidad. Pero retomando las cuestiones del terremoto, de los megaterremotos, tengo entendido que un megaterremoto es el que está, si no me equivoco, yo no soy sismóloga, sobre los 8 grados. Y muchos de los terremotos que han habido, refiriéndonos a los megaterremotos, de los terremotos existentes, los que han habido, los que forman parte de esta historia, han sido megaterremotos, pero hay otros que no lo han sido y han destruido muchísimo. Esto es a razón de la falta de prevención, de las malas construcciones, de los lugares, de muchos factores, ¿no? Cuando hablamos de un megaterremoto que podría ocurrir en Lima, o mejor dicho, debe de ocurrir, de todas maneras va a ocurrir, los temblorcitos que se podrían salir adelante o tener en un lapso de tiempo, ayudarían, entre comillas, a que no haya un megaterremoto. Un megaterremoto está en el orden del 8.5 de magnitud, ¿no? Ese es el rango, un gran terremoto. Obviamente, lo que se da
en la sociedad, ¿no? Es producto, pues, de algo más profundo, ¿no? Esto que pasa, por ejemplo, de una mujer que le reza a un cerro, acá en Estados Unidos, por ejemplo, también hay analfabetismo científico, ¿ah? No vayamos a pensar que obviamente esta sociedad, pues, cada día produce probablemente algún nuevo descubrimiento y tiene grandes instituciones científicas, etcétera, pero también hay una interfase muy impresionante, ¿no? Contradicciones que a veces a mí me resultan bien, digamos, sorprendentes. Por ejemplo, todavía hay zonas en este país donde se enseña la teoría creacionista, ¿no? Hay todavía, hace 2 días o 3 días ha fallecido una mujer que ha sido pues la abanderada de a la antivacunas, ¿no? Y pertenece a un partido político determinada, era una mujer que tenía su programa periodístico y se encargaba y aparte era pues, pertenecía a una secta religiosa, y era la que encargaba de hablar contra las vacunas y todas las cosas. Es más, ella salía a decir que no se había vacunado, en fin, por cosas, bueno, diríamos así, naturales y razonables, se contagia. Se ha contagiado, empezó a tener los problemas más difíciles que genera el virus y murió. Ha muerto. Ha muerto hace 2 días. Salió en las noticias. Y curiosamente hasta sus seguidores, ¿no? Siguen defendiendo esa posición, ¿no? O sea, entonces, como decía Einstein, ¿no? La estupidez humana es infinita. Tal vez dudo yo de que el universo sea infinito, pero la estupidez humana no dudo, decía. Que el universo sea infinito, ¿no? Pero la estupidez no dudo, ¿no? Y esa es la verdad. O sea, cuando tú te pones a pensar cómo explicas ciertas actitudes en sociedades como la nuestra, donde tú ves a políticos que hacen unas barbaridades o periodistas que hacen unas barbaridades, y la sociedad que en el fondo, pues, transita por una situación complicada, hay mucha gente que se ha puesto a pensar cómo explicar eso, ¿no? Y han hablado sobre problemas sociológicos, históricos, qué sé yo. Pero una persona entró por el tema de la estupidez. Y ahí es donde encontró la explicación. Y cuando yo he hablado acá con un antropólogo que hablamos justamente sobre los problemas de desastres, esto de la parte histórica, él ha sido uno de los que ha investigado y coincidimos en esas cosas que después voy a mencionarlo. Decía que la estupidez es la que genera, ¿no? O sea, un estúpido es una persona que se hace daño a sí mismo y hace daño a los demás. Y muchas veces de manera inconsciente. No lo hace conscientemente. Y ahí no está, pues, ni el nivel cultural, ni el nivel educativo de esa persona, ¿no? Entonces, si tú miras lo que pasa, pues, es a un primer ministro hablando estupideces, y como decía Alberto Guise, hablar sin decir nada, ¿no? Y vemos eso, ¿no? Y nosotros mismos, digamos, estamos mirando que existe una serie de cosas en nuestra sociedad y lo vemos pasivamente, ¿no? No hacemos nada. Criticamos, por supuesto, pero no hacemos nada. Y cuando nos ofrece alguien decir, oye, vamos a hacer, quiero que asumas esta responsabilidad para hacer alguna cosa, nos negamos, no tengo tiempo o simplemente no quiero participar. Esa es nuestra formación, pues, ¿no? Mientras que cualquier otra sociedad toma las riendas en sus manos, toma las cosas y anda, ¿no? Como va a ocurrir en el país. Ahora, en relación a los sismos, evidentemente, en el Perú está en una zona. O sea, hay todo pues una teoría de cómo evoluciona el planeta, cómo llegamos ahora en febrero se ha descubierto que la estructura del planeta antes era pues una corteza, después venía el manto, venía el núcleo externo, el núcleo interno de la Tierra. Ahora se ha descubierto que hay un núcleo más interno de la Tierra. O sea, han empezado a hacer han estado observando una serie de anomalías de las ondas sísmicas y han encontrado que existe un núcleo más interno de la Tierra. Y han explicado que está formado, etc. Entonces, obviamente, en nuestra zona, que desgraciadamente, no sé, estamos en la zona donde ocurren los más grandes terremotos del mundo, como otras zonas del mundo, pues, obviamente, ha ocurrido terremotos por miles de años. Miles y miles de años. Y van a ocurrir terremotos por miles de años más. Entonces, que venga un megaterremoto
es cuestión de tiempo, pero va a venir un megaterremoto y van a venir terremotos de diferentes tamaños, de diferentes magnitudes. Pero lo curioso es, por ejemplo, mirar las civilizaciones antiguas, ¿no? Mirar Caral, por ejemplo, que tiene 5.000 años. O mirar otras estructuras en nuestro país que hay de los antiguos peruanos, pre-incas e incas, que están ahí, ¿no? Imaginemos cuántos terremotos debe haber sufrido Caral. Imagínense, de diferentes magnitudes. ¿Mm? Y ahí está Caral. Y ahí se descubrieron precisamente las chicras, ¿no? Pues esas bolsas tejidas con piedras en las bases de las estructuras, que lo que hacían era disminuir la aceleración que generaba un sismo en las construcciones que estaban arriba de esas chicras. Y lo que habían hecho los antiguos peruanos, esos de Caral, era un amortiguador sísmico. Hace 5.000 años. Esa gente vivía de alguna forma, ya conociendo su medio ambiente. ¿Cómo habrían llegado a ese tipo de tecnología? No lo sé, no se sabe, pero lo hicieron. Y corregían sus construcciones y todo lo que, cuando hablaba con Antonio de Mayolo, el hijo del sabio, que era presidente de la Sociedad Geográfica de Lima, él se encargó mucho de estudiar a los pre-incas y incas, su vida, su alimentación y todo esto. Él se veía ahí claramente cómo planificaban sus ciudades, ¿no? Cómo de alguna forma estos fenómenos naturales para ellos eran elementos que de alguna forma vivían en armonía con ellos. No vivían en contradicción, ¿no? Entonces, por eso es que cuando los españoles también llegan a Perú y van por la zona de Arequipa, pues se encuentran en una zona donde no es muy poblada. Y bueno, fundan Arequipa al pie de un volcán, imagínense. En Huaraz igual, fundaron en Huaraz una ciudad. En esa época los curacas de la época se opusieron a que haya una ciudad. ¿Por qué? Porque había aluviones. En toda la zona de Callejón de Huaraz había aluviones. Y se oponen a fundar Ciudad Huaraz ahí, hacen Huaraz, y lo hacen al mismo estilo europeo, una plaza de armas, construcciones angostas, altas, del peor material que era adobe. Y dijeron, bueno, vamos a hacer la plaza de armas con 10 avenidas. 2 avenidas de sur a norte, 2 avenidas de entrada y 2 avenidas de salida, y 3 avenidas de este a oeste. ¿Por qué tantas avenidas? Era la única plaza de armas de Perú que tenía 10 avenidas para escapar de los aluviones. Imagínate, aceptaron los curacas de esa época hacer eso con esa condición, porque sabían que era una zona aluviónica. Ya había aluviones en Chavín, en Carhuaz, en Yungay, en Raraírica, en Huaraz, y no necesariamente con sismos. Claro. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, eso es lo que tiene que tener tenemos que saber que vamos a vivir en una zona de ese tipo. ¿Y qué hacemos si nos dicen eso? Pues nos preparamos para afrontarlo. La falta de preparación existente en nuestro país creo que va a ser una de las principales causas de desastre. Y no solamente la falta de preparación, sino la falta de conocimiento de la población, como bien lo hemos estado escuchando de tu parte, el hecho de saber lo que va a ocurrir. Hay mucha gente que dice, sí, va a haber un temblor, terremoto, ya pues nos tocará ese día, ¿no? Entonces, eso es lo que tú llamas, y con las disculpas de estas personas, la estupidez. Si estamos en condiciones, en realidad el ser humano está en condiciones, por lo expuesto, de poder protegerse. Podemos protegernos. No tendríamos por qué llegar a estos extremos. Aquí tenemos de que cuando haya un terremoto, un megaterremoto, o a veces puede ser un simple temblor de algún tipo de intensidad o que tenga como consecuencia un tsunami, no lo sé, puede echarse a perder una ciudad entera. Tenemos el caso que hace muy poco ha ocurrido, de Siria y de que se han caído miles, y Turquía, miles de casas, miles de muertos, cientos de heridos, miles de heridos. Entonces, estamos esperando que eso ocurra en nuestro país para tomar conciencia. ¿Qué va a pasar con el Callao? ¿Qué va a pasar con el Callao? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las faldas de los cerros que nos circundan Lima?
con algunas las zonas que son zonas que deberían de verdaderamente no haberse construido edificios tan altos como es la Costa Verde, muy al pie del abismo, se van a venir abajo. Entonces, lo único que nos quedaría es entonces, en estas condiciones, si no queremos prepararnos para afrontar esta situación, prepararnos para recibir a los muertos. Bueno, lo que ha pasado en Turquía es un ejemplo interesante de lo que ocurre en un país que tiene una política pues totalmente inadecuada. Mire, yo he recibido un paper hoy día sobre el terremoto de Turquía escrito por unos científicos de Turquía y es bastante bueno, un informe muy bueno del terremoto. Incluso dicen preliminar porque creo que está en revisión, pero es muy bueno. Tienen gente muy preparada, gente que sabe las cosas. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno, desde la década del 60, ha dado amnistías a los edificios, a las personas que han construido mal, que los edificios habían sido construidos sin seguir la norma de construcción. Entonces, o sea, han dado desde el 2018, creo, hasta la fecha, más de 75,000 amnistías. Y desde antes han llegado, creo que a 13 millones de edificios que están con amnistía. O sea, le decía, paga y bueno, pues te doy una licencia para que tu edificio siga ahí. Ni siquiera lo refuerce ni nada. Esa gente que está haciendo eso, pues obviamente son unos analfabetos científicos, ¿no? Porque están diciéndole, bueno, vas a pagar y mañana ocurre el terremoto y te mueres. Entonces, obviamente, todos esos edificios han sido construidos al margen de la norma. Y en esta época, o sea, la ingeniería está suficientemente capacitada para hacer un edificio o una casa que realmente esté preparada para soportar una gran solicitud sísmica. Entonces, si esos edificios han sido construidos al margen de la norma por muchas razones, pues en Turquía, que hay también una corrupción tremenda, ahí están las consecuencias, ¿no? Ahí están las consecuencias de lo que se ha derrumbado, pues, una barbaridad. Edificios inaugurados el año pasado se han derrumbado. Y esas personas que han estado, son las responsables, han desaparecido, ¿no? Se han fugado, porque saben muy bien que ha habido pues un problema ahí, probablemente de corrupción, ¿no? Y es así, un terremoto de 8.6, a Chile, ahora en el 2010, 2015, que han tenido terremoto, en 2015 que tenido un terremoto de 8.6, no les hizo casi nada. Murieron 12 personas, aprendieron muy bien del anterior, que fue el tsunami que le mató. Hubo una descoordinación y cosas por el estilo. En el 2015 salieron sin esperar nada. No les mató a nadie el terremoto. Sin embargo, en Haití, en 2010, hubo un terremoto de magnitud 7 y murieron casi 200,000 personas. Edificios destruidos y corridos porque Haití es pues un país con muchos problemas políticos y encima hay una corrupción muy alta, ¿no? En cambio, en Chile ya generó una cultura de prevención interesante donde se respeta la norma, las disposiciones se respetan, ¿no? Y ellos han aprendido, como decía un investigador, desde el año, ellos tienen la sismicidad más alta del mundo de repente, entonces han aprendido, él decía, por el efecto Darwin. Es decir, en el terremoto, por ejemplo, del 1960, que fue el terremoto más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad, escrita por lo menos, ¿no? Fue un terremoto de magnitud 9.5. Entonces, les mató muy poca gente. Les mató 1,500 personas. Incluso alguien había dicho que eso no había ocurrido un terremoto. Es toda una historia, es un tema muy interesante que meritaría una charla. Pero ellos han aprendido así. ¿Qué es el efecto Darwin? Venía un terremoto, les afectaba, iban a mirar, miraban las casas que se habían caído, las casas que no se habían caído, y decían, ¿por qué no se ha caído esta casa? ¿Dónde ha sido construida? ¿Cómo la han hecho? Bueno, así yo voy a hacer mi casa. Así la población empezó a aprender, porque muchos terremotos, ¿no? Y han logrado, y la norma de Chile, que ahora la norma moderna, digamos, asume mucha de esta experiencia, no tanto la parte técnica de esta experiencia. Y ahí están los resultados, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, nosotros en Perú estamos en una situación bien complicada. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? La pregunta sería ahora, ¿qué tenemos que hacer para revertir esa situación? Nosotros como científicos tenemos que contribuir en algo a ello, porque
Decir que va a haber un terremoto, obviamente va a haber un terremoto. Decir que esta zona es favorable para traer cosas, por supuesto que sabemos. Sabemos hasta incluso cuánta gente va a morir, cuánta gente va a quedar herida, en qué situación se encuentran los hospitales. Hay muchos estudios sobre ese tema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros, por ejemplo, en convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, hemos hecho una plataforma. ¿Por qué? Porque al principio lo que la gente tiene que saber primero, para ver cómo afrontar el terremoto, es si su casa va a soportar un terremoto. Si está preparada para soportar un terremoto. Hay que decirle a la población, averigüe eso. Obviamente la población puede, de recursos económicos puede contratar a un ingeniero para que vaya a su casa y revise, ¿no? Y decir, bueno, a ver, las columnas tienen su lugar, el grosor de las paredes, etcétera, etcétera. El ingeniero sabe, dice, tu casa está bien, cumple la norma y está bien. O le dice, bueno, mira acá, esto no aguanta, esto no sirve, no, esto hay problemas. Y hay que arreglar acá estas cosas. Eso dice el ingeniero. Pero obviamente eso cuesta dinero, y mucha gente de bajo recurso económico no puede hacer eso. Entonces, cuando yo estuve en Cuba hace muchos años, ahí ellos hicieron un estudio en Santiago de Cuba sobre, digamos, analizaron casa por casa en qué situación se encontraba. Ellos tienen terremotos pequeños, magnitud 6, pero también les hace mucho daño. Entonces sacaron un mapa del estado constructivo de las casas, bueno, medio y malo. Incluso cuánta gente vivía ahí, hicieron montaje con otro tipo de información y sabían, hicieron, digamos, simulacros de que si venía un terremoto a determinadas horas, cuánta gente iba a ser afectada, cuántas casas se caían, cuántas casas no se caían, incluso estimaron el número de muertos, etc. Eso no les aceptó el gobierno, que aceptaran el número de muertos, por política probablemente. Pero eso fue una cosa interesante. Obviamente la política cubana pues es muy distinta a la nuestra, ¿no? Ellos en un tifón mueven 1.200.000 personas y rápidamente y la protegen. Nosotros pues ni siquiera podemos reubicar a la gente que está residiendo en Chosica, las avalanchas todos los años. Entonces, nosotros pensamos, decir, ¿qué hacemos para que la gente pueda averiguar en qué estado se encuentra su casa? Y entonces, en convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, desarrollamos una plataforma de vulnerabilidad sísmica para determinar la vulnerabilidad sísmica de las casas. Entonces, un poblador entra a la plataforma determina automáticamente dónde se encuentra, en qué lugar está llenando la encuesta, puede ser de su celular o puede ser de la computadora, y luego llena una serie de preguntas. ¿Qué tipo de suelo está construido? Incluso si no sabe eso, si ya tiene la plataforma las alternativas para tomarlo, y luego la casa, si estructura, si hay planos o no hay planos, fotos para que vea en dónde está su casa, se le explica que cada cosa tiene un ejemplo y una ayuda para que la persona pueda aprender de eso. Entonces, al final que llena la encuesta, le dice, tu casa está en vulnerabilidad alta, vulnerabilidad media o vulnerabilidad baja. Si está en vulnerabilidad baja, no tiene por qué preocuparse, obviamente. Entonces, ahí se va formando un mapa con toda la gente que va llenando, donde uno puede identificar qué casas están en vulnerabilidad alta, qué casas están en vulnerabilidad media, qué casas están en vulnerabilidad verde. Yo no ese mapa, sino esto que estamos haciendo y otras cosas de pronóstico que hacemos. Yo le mandé a Defensa Civil, le mandaba a CNPRE, te hemos mandado a esos lugares para que puedan tener. Y lo que nos interesa es que lo difutan, ¿no? Entonces, sin embargo, esas personas, a pesar que hemos hecho convenio con estas instituciones, con CNPRE, por ejemplo, queríamos que este sistema lo ponga en su SIGRIT, en su sistema que tienen ahí para ver todas muchas cosas de amenazas, y me parece muy interesante. Nada. Estaba una persona muy buena ahí de responsable, vino el gobierno nuevo, lo cambió, luego han vuelto a cambiarlo, ahora no sé quién está, y me llega un documento diciéndome que hemos firmado un convenio hace 3 años que hemos firmado y recién está leyendo este señor y que hay que reunirnos para... Esa es la gestión. Entonces, queremos que difundir eso y que la gente llene, que la gente pues averigüe en qué situación se encuentra en su casa. Ahora, obviamente, si nos vamos pues a los cerros, a zonas a veces donde ya no necesitamos ni llenar nada, podemos mirar porque una casa está soportada por palos sobre un arenal. Es evidente. Mira, pues qué estudio vamos a hacer ahí para saber que eso se viene abajo, ¿no? Obviamente, y en fin, eso es lo que tenemos que hacer, educar. Pero hay que ver, yo te diría una cosa,
algo que antes que se me vaya, porque ya a mi edad se van las ideas. Entonces, mira, si nosotros queremos hacer cambios realmente y lograr resultados, tenemos que utilizar a la prensa. La prensa es un poder, lamentablemente, que influye mucho en la población. Como yo le decía la vez pasada que hablábamos, un ejemplo claro, el problema de Ciro Castillo, ¿no? Ciro Castillo, me acuerdo que cuando se perdió, sacaron 24 programas periodísticos de fin de semana tratando el tema, y los periódicos creo que 3, 4 meses, todos los días le tiraban problemas a Ciro Castillo, que ya lo mató su mujer, que se cayó acá, que apareció por allá, que su padre salía gritando Ciro, sí. En fin, si uno encontraba a cualquier persona en la calle y le decía, ¿sabes quién es Ciro Castillo? Te da una charla. Habíamos sido educados, y eso hace la prensa, educa, te da valores también y te da antivalores también. Cierto. Entonces, si tú eres gobierno, ¿qué cosa le puedes decir que haga el gobierno? Debes reunirse con los medios de información. Dile, oye, quiero hacer un pacto con ustedes, un pacto para trabajar por el país. Vamos a comenzar, por ejemplo, con los desastres que nos han ocurrido en el pasado. Vamos a hacer terremotos, por ejemplo. Entonces, una campaña donde todos los días saquen alguna noticia pequeña de lo que han pasado en los terremotos pasados, luego, qué hacer, experiencia de gente, y la gente va a empezarse a meter a la cabeza, si llega eso todos los días, porque aunque parezca mentira, eso influye, va a empezar a crear una conciencia, ¿no? Obviamente no va a haber una interferencia de los medios de información porque piensan que es interferencia de la libertad de prensa, pero sí, un pacto donde se trabaje para el país. Así como serían los terremotos, el problema de la basura, el problema de otras cosas que nos aquejan. Y así cambiaríamos el país, te aseguro. Lograríamos hacer eso. Y eso podría hacerlo el gobierno, hacer ese pacto. Y eso lo he visto, por ejemplo, yo en Bolivia. Estuve en Bolivia el año 2010. Viví 2 meses ahí porque gané un proyecto para trabajar. Y cuando yo fui a la farmacia con mi receta, nadie sabía esto, por supuesto, porque el problema también de crear conciencia de la gente, de la prensa en la gente, para decirte que tal cosa es mala y tal cosa es buena. Bueno, yo fui a la farmacia con mi receta para comprar una medicación que se me había acabado y la farmacia me dice, no, esta receta ya pasó el tiempo. ¿Y ahora qué hago? Le digo, mire, me dice, pase, acá hay un médico. ¿Cómo? ¿Acá en la farmacia? Sí, me dice. Entré, el médico estaba ahí, le dije, mire, muy bien, ¿qué he tenido? Me dice, y me dio la receta para que me venda. No me cobró nada. Yo le dije, y si alguien quiere venir a consultarse, sí, me dice, puede pasar. Cobra una bagatela, eran como 5 soles, 4 soles, algo así de nuestras monedas. Y entonces yo dije, ¿qué han hecho estos? Me encontré con unos periodistas en el hotel, y lo que han hecho, lo que Evo hizo es que cada farmacia tenía un médico para evitar la automedicación y para evitar una serie de problemas que se generan por esa razón. Y también porque a veces tú vas a la farmacia y ni siquiera el farmacéutico te receta, sino el vendedor. Entonces yo me quedé, ¿y cómo financiaban? Hizo una serie de acciones con las empresas de medicinas y cosas, de manera que el médico estaba ahí por turnos, ¿no? Por turno, los médicos estaban en las farmacias. Algo que no se sabe, pero que se hizo y que podría también funcionar en Perú. Utilizar las redes sociales para educar a la gente, no solamente en los terremotos, en la salud, para que no se enfermen, para no repetir las cosas, en fin. Entonces, va a haber terremotos, sabemos, hemos hecho cosas como los científicos hacemos eso para poder evitar, para poder hacer algo para que la gente no muera, y los políticos les estamos dando una sugerencia para que puedan tomarla y actuar para trabajar justamente en educar a la población, en crear esa conciencia, que lo pueden lograr tranquilamente. Si la prensa mañana le dice, hagan esto, la gente va a hacerlo. Tú debes recordar hace unos años cuando salió un negrito con unos pelos así todo sortijados, decía, los valores, y hacía unas cortos sobre los valores. Y yo me acuerdo cuando estábamos en el trabajo, alguien quería votar, oye, los valores, ¿cómo vas a votar el papel ahí? Imagínate, ya estaba en su cabeza esa gente, de los amigos, que les había metido que no hay que tirar el papel al suelo, hay que tirar al tacho. Algo así era lo que le decía a este muchacho. Igual, trabajamos en los terremotos, en muchas cosas, tendríamos mismos resultados. Pero ojalá pues algún día exista ese tipo esta sugerencia que te digo, lo hemos hecho llegar
a la gente. Incluso en las reuniones que yo he estado, hasta le he entregado un sobre cerrado, con los tiempos de alarma los hicimos al presidente Kuczynski, le he entregado al presidente cuando hemos ido al besamanos, porque lo que somos directores de institutos internacionales nos invitan a un besamanos, pues, que es una especie de dar el saludo por año nuevo, qué sé yo. Le he entregado un sobre a Vizcarra, le entregué un sobre a Kuczynski, sobre esto que te menciono y dando sugerencias de lo que se debe hacer. Letra muerta. Así es. Lamentablemente, Entonces, ese es nuestro país, así es. en sus Bueno, manos de ellos están muchas veces las soluciones. aquí desde Atrévete, difundiendo el conocimiento, por lo menos vamos a tratar de poner nuestro granito de arena. Y tu presencia nos honra y nos da luces muy fuertes para seguir adelante. Quisiera decir algo adicional Dime. que quisiera ponerlo en cuenta. Nosotros escuchamos la letanía de la mochila de salvamiento cuando viene un terremoto, ¿no? Pero nadie nos dice qué tenemos que hacer. Hay que protegerse, hay que meterse acá, es lo que dicen siempre. Pero lo que hay que hacer como familia es conversar con la familia, las situaciones en que estamos y enseñarle, por ejemplo, qué cosa puede hacer. Yo, por ejemplo, ¿qué hacía cuando mis hijos estaban en el colegio y tenían que irse desde Salamanca, donde yo vivo, hasta el colegio salesiano que estudiaban en Breña, que queda en la avenida Brasil? Tomaban un bus y tenían que irse ahí. Entonces yo le decía, bueno, miren, si hay un terremoto y ustedes están en el colegio, no hay problema, porque ya el colegio tenía dispuesto de que todos los salones estaban en el primer piso y tenían amplios espacios para salir, ya estaba todo planificado. Los segundos pisos se utilizaban solo en laboratorios y no había no había alumnos. Bueno, si estaban en la casa, no iba, pero si estaban yendo en el bus, ¿qué iban a hacer? Yo le decía, si viene un terremoto como el que esperamos grande, no va a seguir, el tráfico se va a atorar, de repente el bus ya no va a poder seguir avanzando, que va a haber tanta gente de repente, casas caídas, etcétera. Entonces ustedes simplemente, si están más cerca del colegio, bajan del bus y se van de pie al colegio, por la misma ruta del bus. O si no, regresan a la casa si están más cerca, por la misma ruta del bus. Entonces, ¿qué pasaba? Si hubiese un terremoto en ese momento, yo sabía ya que habíamos hablado y qué cosa mis hijos iban a hacer. Entonces yo podía, ¿qué hacer? Ir por la ruta del bus en bicicleta, a pie, lo que sea, y tenía la seguridad que nos íbamos a encontrar en algún momento. Esas estrategias, esas cosas que tenemos que hablar con la familia, en diferentes circunstancias que nos encontremos, va a hacer que probablemente minimicemos el elemento de pérdidas. Y obviamente la tranquilidad que nos da a nosotros eso, saber qué hacer en cada momento que ocurra un terremoto, ¿no? En la noche, en las diferentes circunstancias, especialmente cuando uno tiene hijos pues, pequeños que tiene que ayudar, ¿no? Así es. Eso es simplemente para finalizar lo que quería decirte. No, Gracias. el asunto es de que lo más importante es instruir, no solamente a nivel de escuelas, que es básico, y sé, por lo poco que recuerdo, en los colegios hacen simulacros y por lo menos hay señalizaciones de rutas de escape y de lugares donde deben de colocarse. En el país también, en Lima, se hacen muchas veces simulacros. Lamentablemente, la población no está acostumbrada a seguir las normas de los simulacros. Ni siquiera les hace caso y dice, bueno, yo no puedo salir porque estoy ocupado, ¿no? Disculpa, Lola, que quería decirte algo al respecto. Yo trabajé en una empresa de consultoría por San Isidro. Ahí había ya las señalizaciones, ¿no? Zona segura en caso de sismo, había un escritorio. El otro le decía zona segura en caso de sismo, había un estante. En una empresa de ingenieros, estamos hablando pues de gente, qué sé yo, ingenieros, y la mayoría civiles. Entonces un día yo lo reuní y le dije, miren, la verdad esto es una cosa que no entiendo. Había simulacros y tenían que ir a decirle al gerente, y hay simulacro para que salga, señor. Bueno, es chistoso, ¿no? Igual fue cuando estuve en el INICTEL un tiempo, lo mismo, ¿no? Entonces, y yo le reuní a los ingenieros y le dije, bueno, vamos a hablar sobre esto. Y la escalera del fondo, ¿cuánta gente puede ir? Porque era angosta. Y si es que viene esto, ¿dónde nos ponemos, no? Entonces, no, esta zona frente al ascensor era la más adecuada. Como éramos no mucha gente, ellos van aquí, los que están aquí van aquí. Ellos mismos definieron y se olvidaron de esas zonas que decían zona segura, etc. Porque la zona segura te dice ahí, ¿no? ¿Dónde es? Ahí, te pones en fila, te pones en círculo, te pones amontonado, ¿qué haces? Nadie te dice eso. Incluso Defensa Civil no lo hace. Entonces,
Obviamente, todo eso hay que tener una reingeniería donde tiene que hacerse las cosas bien, ¿no? Donde tiene que verse las situaciones para que pueda tener... El día del simulacro, en la zona donde vivía, mejor dicho, no vivía, en donde trabajaba, había un parque a la espalda que ese día el portero abría las rejas. ¿No? Entonces yo le dije, ¿por qué no le preguntan al portero cuándo va a ser el terremoto? Porque es absurdo, pues, claro, porque obviamente ese día abría la reja porque era así una rejita y abrían la reja para que ahí vaya la gente y se reúnen en los sitios que le correspondían. Mira, a ese nivel de estupidez, otra vez volvemos al tema, llegamos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que corregir ahí. Te cuento, muchísimas gracias. Estamos No hay siempre nada, al contrario. para continuar la difusión de esta información. Comento que en sala se encuentran algunas personas que quisieran comentar contigo algunos temas en específico sobre los terremotos, el megaterremoto. Encantado.